muy demorada, ¿sí? Del podcast de TOC Thinking, provisto o enfocado en discutir y conversar con personas que tienen experiencia y están practicando elementos y lo que han aprendido de teoría de restricción y la enseñanza del doctor Goldberg. El día de hoy tengo el gusto de encontrarme con Francisco. La X es de Javier, ¿no? De Xavier. Es de Javier, sí. Ok, entonces con mi Francisco cuasi tocayo Javier Zurita de Quito, Ecuador. Te doy la bienvenida, Francisco. Pues siempre te digo Pancho, no sé si está bien o no, si ese es como te dicen los amigos, que espero estar ahí en esa lista. Así es como me dicen los amigos, Javi, con todo Bueno, gusto. bienvenido, bienvenido y muchísimas gracias por dedicarme este espacio de un día domingo para que podamos conversar un rato y dejar documentado otra experiencia más de una persona, un profesional, adentrándose en el mundo de teoría de restricciones. Entonces, primero que nada, pues Francisco, permíteme pedirte que nos dediques unos pocos minutos a contarnos un poco tu historia profesional, background, que eres de Quito, Ecuador, etcétera, y pues como profesional, a qué te dedicabas o a qué te dedicas, y a partir de ahí, en algún momento, dónde fue que te equivocaste o, o tomaste la vereda menos transitada y te tropezaste con teoría de restricción y por ahí empezamos a conversar. Entonces, bienvenido, Francisco. Gracias, Javi. Un placer poder conversar contigo. Siempre es para mí una oportunidad de aprendizaje, de una buena charla amena contigo. Voy a hablar un poco de mi experiencia profesional. En los últimos años, yo estuve trabajando hace más de 10 años aproximadamente, o 11 años, y por un periodo de 10 años de una firma de consultoría acá en Quito, enfocada mucho en el tema tributario, y yo fui caminando, explorando temas del área financiera. Desde el desarrollo de outsourcing financiero para la firma, estuve también, desarrollé la metodología de precios de transferencia para este equipo, y estuve en Colombia, Ecuador, Perú, caminando de muy joven, viajando por ahí e implementando la práctica de precios de transferencia en la firma. Por temas de destino de la vida, salté al sector petrolero, ya como gerente financiero para Ecuador y Colombia de una empresa petrolera que nació en el Ecuador y que ahora, bueno, ahora están con algo de problemas de efecto pandemia, pero hasta el 2015 que estuve yo tenía un crecimiento muy interesante en la venta de equipos, abriendo operaciones en España y tenían proyectos para abrir operaciones en Argentina. Después veamos esa Argentina, creo que quedó en stand-by por toda la crisis argentina, pero fue así. Claro. Tuve la oportunidad de pasar a un corporativo en el cual estuve 2 años aproximadamente del sector vehículos, un grupo económico importante en el país, y el aprendizaje ahí fue pues otro sector, y este corporativo se encargaba de curar las operaciones de enfermas. Es decir, compraban compañías que estaban con bastantes dolores o en periodo de quiebra, inyectaban capital e inyectaban intelecto con la contratación de profesionales, más todas las direcciones directrices del corporativo. Logramos salvar algunas compañías, otras no fue posible, porque no todas eran salvables, pero pues, tuvimos 2 años de aprendizaje interesante en el sector de vehículos. Sí, después Más, más adelante, cuando estemos en esa conversación, de repente hacer un salto atrás y volver a mirar esa experiencia de comprar y recuperar compañías con el conocimiento que tienes ahora de teoría de restricciones, si crees que hubieras hecho algo diferente, pero no
requiere aglomeración de gente, eso es lo que ha estado más complicado, ¿no? Correcto, tal cual. Entonces, esos eran los dos proyectos que estaba yo teniendo entre manos y paralelamente desarrollaba pequeños proyectos de consultoría. ¿A qué me refiero a pequeños proyectos de consultoría? Mira, tengo un estado financiero, ¿qué hay que hacer acá? Algo no cuadra, algo está mal. Pues prestaba asesoría muy general y de poco tiempo a ciertas empresas que ya conocía y que no demandaba mucho trabajo. Ok. Entonces, con mi laboratorio, que es el laboratorio de bioinsumos, yo le llamo laboratorio porque es ahí donde experimento todas las cosas que vamos Ya, trabajando. Tengo dos socios que son increíbles. El uno es el técnico, encargado honestamente de la parte técnica, de la conceptualización de los productos y obviamente por la experiencia en el sector de agronomía, pues él nos ha empujado a la línea. Y el otro socio, que es el socio principal, que está encargado de la parte comercial y el desarrollo de proyectos. ya, Entonces yo vine a desarrollar toda la parte administrativa, pero encontré más cosas que se requerían. ya, Entonces ahora controlo la parte de ventas, controlo la parte de producción, apoyo al equipo de investigación y lo hago y con, con, el conocimiento administrativo, es decir, dando el proceso administrativo. ya. Entonces, esa ha sido la experiencia hasta lo que nos lleva el día de hoy. Obviamente con lo que estamos desarrollando con TOC detrás, que me parece un paraguas que siempre lo vi como aplicable para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de negocio, porque me sirvió inicialmente en la empresa de consultoría, siendo una consultora pequeña, Sí, haciendo 2 o 3 toques. Después, cuando estuve en el sector petrolero y en el sector vehículos, no, porque no estaba en mi campo de acción, el desarrollo de actividades de innovación. Entonces era más complejo, ya había una estructura armada y lo que fui a hacer yo es temas puntuales en materia financiera, pero ahora en las actividades que desarrollo, definitivamente, mientras más voy aprendiendo a través del diplomado o a través de las conversaciones contigo o del aprendizaje que estoy teniendo, pues se hace mucho más fácil. ok. Entonces, digamos que previo al 2020 había una experiencia empírica de aplicación, de entusiasmo, de entender, de ir haciendo cosas que van funcionando. Y de ahí supongo que, si te entendí bien, lo más importante que extrajiste de todo lo que leíste era, pues, que no hay que tenerle miedo a la restricción, sino más bien la restricción hay que saber cuál es para uno decidir cómo manejarla mejor y que eso tiene un impacto sobre el resultado global de la organización o de la empresa. ¿Entendí Correcto, es decir, correcto? Listo. es buscar esa restricción que no te permite crecer y comenzar a trabajarle. Ahora entiendo cuál es el término correcto, pero en ese momento trabajar a ver, ¿cómo hago para que esta restricción no sea la restricción o siga siendo la restricción, pero no me limite el crecimiento? O sea, me dé más, o sea, porque ahora sé qué hacer Correcto. con eso. Eso ¿Ya? fue el aprendizaje que he tenido a partir del 2019, digamos, finales y obviamente en el 2020, y ya con tiempo, pues empecé a leer por tercera vez la meta. Ahora A sí. ver si, ahora sí, a ver si entendía y obviamente ya la visión que me entrega el libro es genial, de tal manera que me permitió seguir con el siguiente libro de la colección. No es obvio, si no me equivoco, es el... Bueno, si lo No, haces no es cuestión de suerte, cronológicamente, no es cuestión de suerte o no fue la suerte. Ajá. no fue la suerte, no es cuestión de suerte. No es obvio, es el que me robaron. Ah, ya. Ese fue el libro que me robaron, dejé en el auto los libros y llegó alguien, me rompió el vidrio y se llevó solo ese libro, no sé por qué. Pero este año leí No ese. sabía que teníamos fan de Goldratt en el bajo mundo, pero qué fantástico. Así De alguna parece manera. esa. Obviamente se llevó una chaqueta, un par de gafas y el libro. Ya. Entonces me Sí, pareció lo más gracioso que se haya llevado claro. solo ese libro, porque la colección me había llegado un par de días y tenía todavía en el auto. Ah, qué cosa. Pancho, mencionaste el diplomado. Cuéntanos un poco más de tu experiencia sobre el diplomado. O sea, el diplomado, lo voy a decir, es el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas en Teoría de Restricciones, que en corto, por cariño, lo llamamos el DIGE, ¿no? Por la sigla. Entonces, pues lo tenemos disponible en nuestra región, está en español, son sesiones grabadas, on demand, y la verdad que lo pusimos, como yo lo definí en algún momento, a un precio sin restricciones.
para que cualquier persona que quiera aprender y quiera involucrarse en entender el conocimiento de Goldratt amplio, porque no es solamente, es mucho más allá de lo que hay en los libros, porque está hecho con la experiencia nuestra del grupo en América Latina, hablando de con qué nos encontramos cuando lo vamos a implementar y qué recomendaciones hay para cada una de las cosas que se hacen. O sea, cómo manejar producción, cómo manejar cadena de suministro, retail, cómo tomar decisiones con los indicadores financieros, cómo resolver conflictos y tomar decisiones cuando uno está basado en supuestos entre las relaciones de las personas, delegar de manera efectiva. ¿Qué más? Gerencia de proyectos. Y creo que la parte de marketing, venta y por último la parte de estrategia. ¿Sí? A ver, la pregunta es... Porque digamos que hasta el 2019 venías con la lectura de la meta, venías haciendo cosas, pues experimentando y encontrando tu propio camino, digamos, en el manejo de estos conceptos y esta metodología. A ver, ¿qué es lo que más trocemos la línea en el 2019 hacia atrás, cuando lo que me llamó la atención y sobre lo que investigué fue la contabilidad de throughput, que eso lo encuentras en internet, lo encuentras en documentos. Sí. Comencé a revisar y ahí me llamó ya la atención muchísimo. Ok. Es decir, esos conceptos del throughput, del inventario y de los gastos operativos, eso es lo que yo apliqué empíricamente en el laboratorio. Ya. Entonces, ¿qué me permitió eso? Obviamente entender mi costo unitario y con eso poder establecer estrategias de precios, porque obviamente el tener una compañía que no crece todavía y que no llega a punto de equilibrio, cuando tu costo de laboratorio está absorbido por pocos productos, ya tienes un problema. La determinación del costo y el margen unitario. Entonces dije, a ver, no, esto no, aquí no funciona así. Trazamos la línea, el gasto operativo incluye la mano de obra y todos los otros gastos que no son directamente relacionados al costo de producción, y dejamos el costo limpio. Y ahí sí comenzamos a trabajar en la optimización del costo unitario, porque obviamente al tratarse de producción de laboratorio, no es lo mismo comprar 1 kilo de un producto que comprar 25 kilos. Claro. Entonces encontré oportunidades de optimizar para dejar el costo limpio. Y sí, ahí tal vez quiero hacer una precisión para que quede bien. O sea, una de las cosas, primero que hay, creo que es un nombre desafortunado, porque Eli con su lógica física muy directa dijo esto es contabilidad de throughput, pero lo hizo con el entendido de contabilidad desde el punto de vista que lo que vamos a hacer es llevar la cuenta. Lo que le interesaba era el marcador mediante el cual las empresas se deben medir para saber si van bien o no. ¿Sí? Y tomar decisiones para mejorar ese resultado. Por eso lo llamó contabilidad. Vamos a contar cómo está yendo con el throughput todos los días. No era para reportar cómo nos fue, sino es para decidir qué hacer. Entonces la mirada es totalmente prospectiva, no retrospectiva. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo otro que hace es que el modelo saca, digamos que la arbitrariedad desde el punto de vista que es la asignación de costos. Entonces, en toda la lógica de contabilidad de costo, uno lo que hace es asignar cosas que no le pertenecen al producto para calcular el costo unitario. ¿Sí? Y a partir de ahí se supone que maximizando la efectividad de la organización, uno debería esperar una reducción del costo unitario porque entonces ahora tiene un volumen que se vende y está cubriendo los gastos operativos en agregado y todo eso. Pero bueno, eso produce una cantidad de tergiversaciones desde el punto de vista de que el costo unitario al final es un ente abstracto, porque en realidad en lugar de costo, y como costo tiene tantas definiciones, la manera como yo trato de hacerlo es, ¿sabe qué? Olvídese de costo, vamos a hablar de gasto. Es decir, a mí lo que me interesa es el dinero que entra y el dinero que sale. ¿Ya? Y el dinero que se queda. Al final esos son los 3 indicadores de Goldratt en ese tema de la contabilidad del throughput. El dinero que entra es lo que yo recibo de las ventas, el dinero que gasto es lo que le pago a los proveedores y lo que tengo que gastarme en la operación, ¿cierto? Para que funcione, lo que le tengo que pagar a la gente, la electricidad, el alquiler, etc. Y todo lo demás es lo que yo tengo metido ahí adentro porque lo estoy transformando para generar el servicio o producto con el cual voy a generar la venta, que es la inversión o el inventario. Y con esa distinción le quita ese concepto del valor agregado al producto. Aquí no hay nada, es
la plata constante y sonante al valor que usted o la gastó o la recibió, no hay más. O sea, es matemática pura sin agregarle un ente abstracto. Entonces, cuando uno tiene eso, se simplifica el cálculo y la decisión, porque al final uno lo que siempre quiere es maximizar el throughput, es decir, el dinero que viene a través de las ventas, eso es lo que quiero maximizar y tiene que ser más de lo que me estoy gastando para operar, porque si no el punto de equilibrio me clava, ¿ya? O sea, quería precisar eso simplemente para no confundir más de la cuenta, pero creo que ese para mí es el gran aporte de Eli, porque lo que hizo, él lo que quería era simplemente limpiar la terminología para que la gente tome buenas decisiones y darle indicadores certeros en ese sentido. ¿Sí? Adelante. ¿Qué hizo? No, gracias para poder ponerlo eso en palabras un poco más entendibles y yo que soy financiero, pues se me hizo fácil entenderlo porque no creo que la contabilidad sea una herramienta que te dé toda la información. Y lo que nos pasaba en el sector petrolero, justamente con 5 o 6 líneas de negocio, porque tenían varios productos, la pelea era, oye, asignemos los costos. Y en esa pelea de asignación de costos, el presidente de la compañía decía, oye, ¿por qué me estás cargando más costos a la línea que yo más le peleo, que es la que mejor resultados da? Dice, porque estamos dividiendo en función del ingreso. Y obviamente le quitaba rentabilidad a una línea que era altamente rentable. Claro. Ese tema me quedó sonando todo el tiempo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al final la decisión era, no asignes nada. Exacto. Déjalo limpio y veamos cómo son los números. Esa discusión llevó desde que yo era consultor hasta que yo fui gerente financiero durante 3 años, 4 años. Discutiendo el mismo tema, cómo se presenta esta información. Pero bueno, ese elemento fue que me permitió entrar a la empresa. Sí. Entrar a la empresa de bioinsumos y poder evaluar, a ver, si es que el costo ya no es un problema, porque obviamente los otros 2 socios que yo tengo vienen de una escuela regular y mi socio venía siendo un MBA donde le meten mucho el tema del costo, del costo, del costo. Claro. Y era, oye, pero hay que evaluar. ¿Qué nos permitió eso ya a nivel estratégico? Poder establecer una buena estructura de precios de venta y dejar de preocuparnos de la optimización de costos. Claro. Entonces, eso permite dar el salto real para empezar a vender. Para que tengas una idea, una empresa de bioinsumos llega a punto de equilibrio en condiciones, las que son productoras de investigación y comercialización, más o menos en el año 7. Ok. Ese es el estándar de lo que llegan a correcto, insumos, la estadística que digamos que normalmente empieza como una especie de desarrollo, voy a llamarlo así, un emprendimiento tecnológico o biotecnológico, y demora 7 años en madurar para poder ser una empresa que empieza a generar utilidad. Correcto. Nosotros con esta metodología llegamos a utilidad en el año 4. O sea, cortaron más o menos a la mitad más o menos a la mitad el periodo de supervivencia. O sea, duplicaron las de maduración y duplicaron la velocidad de supervivencia o acortaron el periodo de riesgo, llamémoslo así. Y esto fue sin hacer, solo con la aplicación de este concepto de la contabilidad de throughput, que lo explicaste muy bien, y obviamente tratar de buscar las restricciones y todo esto de manera empírica. Y ahí llegamos hasta el 2019. Listo. Y a 2020, obviamente ya cambia un poco la película y comenzamos a entrar empecé con el libro y tú me pudiste participar del tema del DIGE. Y con eso dije, a ver, que ya, ahora estamos entrando a la parte interesante de lo que es teoría de las restricciones, cuando ya te empapas de la metodología y de las aplicatividades que tiene. Obviamente el DIGE te da, pensaría yo que un 80% ya del camino recorrido con la explicación está bastante bien hecho y camina bien, y camina muy bien. Me demoraba un poco más en la terminación del diplomado porque lo estoy aplicando en la empresa. Es decir, como diciendo, bueno, a ver si esto que dicen es verdad. A ver si esto que dicen. Exactamente. Y me llegó tan bien, y esto fue sin querer, queriendo, que
en diciembre, cuando mi socio contrató un consultor en materia de ventas, porque habíamos llegado ya a nuestra capacidad de ventas general, es decir, la firma, nuestro negocio ya llegó a su capacidad de ventas, a lo que damos. Hay que hacer una reestructuración a la organización. Y empecé en diciembre el tema de marketing y ventas en TOC. Ya. Entonces estamos aplicando el método tradicional para el manejo de personal, la estrategia de venta directa del vendedor, es decir, toda la estructuración más la metodología de TOC para hablar del tema estratégico. Ya. Entonces nuestra aspiración es cerrar diciembre, probablemente los primeros días de enero, ya con estrategia aplicada de TOC en ventas. Ok. Entonces me ha llegado a combinar sumamente bien. ¿Qué pasó en pandemia cuando nuestra aplicación de tiempo era limitada? Sí. Es decir, tenía pocos clientes que me seguían comprando, pero yo no podía tener movilidad real con la gente. No había transporte, había días que madrugaba para movilizar a la gente para que llegue al laboratorio, hacer un recorrido por Quito para que no había cómo moverse. Claro. Sí, estaba todo cerrado, pues. Todo cerrado. Entonces comenzamos a aplicar parte de los principios que te establece en el módulo de distribución. Claro, comencemos a trabajar bajo disponibilidad. Claro. Es decir, que yo no pueda decirle al cliente que está escaso, que venga, decirle, no, espérame 15 días que voy recién a producir. Claro. Comenzamos a producir bajo disponibilidad y eso hizo un match perfecto con lo que te establece la metodología, pero eso ya ahora sí, entendiendo la aplicación. Ya. O sea, Entonces, que eso ha hecho pasaron de nuestra un vida mucho modelo más fácil. exacto, de ir produciendo cuando podamos a un modelo de tenemos que tener inventario para poder surtir con disponibilidad inmediata porque cuando esto se necesita no puede esperar. Tal cual. Porque las ventanas agrícolas son muy estrechas y el tiempo de espera es muy largo. O sea, Correcto. o vendes cuando se necesita o perdiste esta temporada, ¿no? Y se te fue el ciclo. Se Se te te fue fue el el ciclo. ciclo y estamos hablando hasta el año que viene. Paralelamente, obviamente ya te hablo de este último semestre, Sí. o último trimestre, incluso cuando ya el tema de restaurantes se comienza a reactivar, que es desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Uh-huh. la misma metodología aplicada para el restaurante. ¿Para qué? Para que el flujo de caja de las franquicias que pertenecen a la marca que yo tengo, porque la estrategia fue crear franquicias, ya no más restaurantes, sino que otros sufran. Porque Haga la inversión, claro. ¿Por qué voy a sufrir solo si puedo ayudar que alguien más sufra? Entonces, hagan ustedes la inversión, nosotros le entregamos una metodología y estamos aplicando justamente, a ver, muéstrame tu inventario para ver cómo rotó tu inventario y qué es lo que tengo que proveerte. Claro. Y así no te lleno de inventario que te va a generar un costo y un flujo de caja que te lastima y tú tienes un producto de lo que sí estás vendiendo porque tu mercado y en cada ubicación el mercado es distinto. Es decir, en un restaurante que se encuentra en uno de los valles cercanos a Quito, lo que comen es más familiar, entonces se venden bien las sopas, se venden bien los platos fuertes, pero el otro local, que está ubicado en una zona un poco más chévere de Quito, es bueno para las margaritas y las picadas. Claro. Entonces, en función de eso, nosotros estamos estableciendo la disponibilidad y el tiempo de entrega. Entonces, eso nos ha ayudado a optimizar nuestro flujo de caja porque tampoco producimos todo para los locales. Claro, Hacemos no se producciones produce más todo fuertes. por igual, sino que ahora, pues sí, y además que si ustedes producen central para las franquicias, actúan como un centro de distribución, por lo tanto tienen la demanda agregada y el inventario que necesitan para surtir toda la demanda es menor. Sí, y eso con optimización de personal. Ya, Imagínate que antes del 2000, hasta el 2018, mediados 2018, contábamos con 19 personas para atender el restaurante y una franquicia. Hoy estamos atendiendo con 7 personas el restaurante y 3 franquicias. vaya usted a contar, pues. Entonces te hablo de que es un negocio pequeño que aplicando y sin poner toda la carga de la metodología establecida en TOC, es decir, sin ponerle toda la carne En el asador, en digamos. el asador, y ya comienzas a generar resultados. Esa situación nos ha permitido hacer las liquidaciones a personal, en el caso del restaurante, y obviamente ir pagando las deudas que venían siendo retrasadas por esta adquisición que no conté detalle porque es algo dolorosa, pero
Sí, la idea no es sufrir, La sino idea no es pare de sufrir sufrir. y comenzó el exceso de liquidez para poder ir pagando deudas en Ya. pandemia, con 3 Sí, meses parado el restaurante. Entonces hemos hecho cosas sumamente interesantes aplicando muchos de los principios y obviamente las aplicaciones y la metodología que establece TOC. qué fantástico, Pancho. Yo creo que ese es un buen testimonio como para decir, como siempre digo, lo más interesante de esto es que a veces la gente se pierde porque uno le habla teoría de restricción y dice, bueno, ya vienen estos de su torre de marfil con algún conocimiento o algún consultor que cree que se la sabe todo, pero al final termina siendo un conocimiento extremadamente práctico, porque una de las cosas que Eli aborrecía era la sofisticación. Entonces quería algo muy simple, que se pudiera hacer muy rápido y que generara resultados inmediatos. Porque dice, si no hace eso en el mundo de las empresas, no sirve. Es puro aceite de serpiente, ¿no? Como decía, Sí, sí, sí. es puro cuento, ¿ya? Charlatanería. Y eso a Eli pues, no le gustaba y era un tipo extremadamente casi pragmático en ese sentido. Y digo que no es pragmatismo puro porque no es hacer lo que más conviene, sino que tiene una serie de principios que tienen que estar muy alineados con lo que uno quiere hacer en la empresa, ¿no? Y con la vida de uno y todo. O sea, uno tiene que entender que la empresa tiene otras capas, ¿no? Que no es solamente trabajar para hacer plata, o sea, tiene un impacto y tiene una responsabilidad que uno tiene que asumir, ¿no? Y esa es todo el tema. ¿Qué otra de las cosas que partió en mi época de consultor en materia financiera justamente era algo de lo que hemos conversado? ¿Cómo haces para que, obviamente las firmas de consultoría manejan estructuras pesadas, Sí, pero tienes proyectos en los cuales debes garantizar o por lo menos debes involucrarte en la obtención del resultado? Entonces, uno de los retos que me quedó pendiente en la materia de consultoría justamente es cómo le puedes llevar a la compañía o a una empresa que es tu cliente a que entregue un resultado y que ganes respecto a eso. correcto. Pasa mucho en las estrategias de planeación tributaria. ¿Cuál es la diferencia enorme? Y explico lo que es una estrategia de planeación tributaria: es buscar herramientas que están establecidas en la ley que permiten optimización de impuestos, reducción de Claro. impuestos. Ujú. ¿Cuál es el tema? Que estas estrategias son de corto plazo. En 1 o 2 años, si tú quieres aplicar todos los años la misma estrategia, se agota y en lugar de generar un beneficio, Te genera un castiga, perjuicio, claro. te castiga. ¿Por qué? Por sencillo, estás estableciendo mediante un proceso contable una mejora tributaria. Es decir, aplico contabilidad tributaria para optimizar flujo de caja. Ajá. ¿Qué le pasa al patrimonio de la empresa? Se comienza a inflar. A inflar, claro. Se comienza a inflar de alguna manera. Eso quiere decir, mientras más grande le haces a la empresa, encuentras optimización tributaria, pero después la empresa se hace demasiado gorda, Claro, muy demasiado robusta, pesada, claro. muy pesada. Eso quiere decir, si estoy estableciendo incremento en la inversión, quiere decir que alguien me está financiando y ese financiamiento es plata de los inversionistas. Y no estoy devolviendo plata a los inversionistas. Y eso es un dolor después en el tiempo. Dices, oye, tengo 3 millones en aportes para futuras capitalizaciones y esa plata es la mía. ¿Por qué no me la Ah, estás devolviendo? Eso sucede cuando tú las estrategias de planeación tributaria las enfocas. ¿Quién hace plata es el consultor? claro, porque al final es un tema de vasos comunicantes, porque la suma tiene que dar equivalente para poder tener el patrimonio final, pues entre activos y pasivos, eso tiene que dar el número siempre. Entonces, si uno empieza Exactamente. a pisar los distintos vasos comunicantes, pues me conviene más que este esté arriba por los próximos 2 años, pero para los próximos dos tengo que bajar este y subir este otro, y así vamos dependiendo de, entendido. Claro, entonces no le generas una mejora real a lo que interesa en las empresas, el flujo de caja. Claro, su capacidad para producir flujo futuro, ¿no? Al final. Castigas eso porque no estás trabajando absolutamente nada de eso. Entonces, con la metodología de TOC, obviamente lo que haces es generar resultados rápidos que afectan de manera directa a la optimización del flujo de caja. Ya Claro, sea porque o el inventario lo tienes, no castigas a tu inventario
de materia prima y tu inventario de producto en proceso o tu inventario de producto terminado queda en una expresión controlable, fácil de manejar, con una Sí, visión siempre cuando comercial. uno hace esos ajustes, por ejemplo, en cadena de suministro, siempre decimos cuando uno implementa la lógica de producir para disponibilidad inmediatamente quiere decir que uno deja de empujar, ¿no? De entucar a A los los clientes, distribuidores. sí, a los distribuidores y en la cadena de suministro tratar de empujar más inventario de lo que realmente se está vendiendo al final de la cadena. Y eso, esa corrección muchas veces implica que por los primeros meses hay un déficit en el volumen de venta. Y lo hemos vivido en varias implementaciones. Sin embargo, la contraparte es que como está mal administrada la cadena, a veces esa caída de ventas porque no estamos empujando productos que nadie necesita, como mejora la disponibilidad, aumentan las ventas de cosas que dejábamos de tener. Entonces se compensan y más o menos el inventario a nivel contable, digamos, valor libros queda más o menos igual y la compañía no sufre una pérdida de patrimonio por no tener ese inventario ahora disponible, ¿no? Correcto. Sino que más o menos se normaliza, pero el golpe a veces es mucho menor de lo que uno espera. Muy bien. Oye, Pancho, entonces, pues volviendo a la pregunta que dejamos por ahí, porque yo creo que 5 minutos más y ha sido muy interesante. Primero, la experiencia que has tenido con leer la meta así a saltos eh, asaltos y puede ser asaltos, es decir, la saltaste un año, el otro. eh, Exactamente. pero sobre todo me interesaba pues la experiencia que has tenido con el diplomado, que pues no es de última generación ni nada, fue un curso que empezamos a dar en el 2014 o 16 con el equipo en América Latina y pues decidimos grabarlo y ponerlo a la disposición. Y claramente eso en algún momento lo vamos a tener que actualizar porque han pasado muchas cosas, pero el conocimiento sigue siendo absolutamente relevante y pues me interesaba poderlo documentar. Pero la pregunta que dejamos por ahí suelta, ahora con la experiencia que tiene y con lo que has podido hacer en SB y en la cadena de restaurante y en tu experiencia profesional, mirando hacia atrás en el corporativo de vehículos cuando compraban y le daban vuelta a las compañías, ¿qué piensas que hubiera sido diferente o en qué les hubiera podido ayudar el conocimiento que tienes ahora en aquel momento? ¿Qué crees que hubiera pasado aplicando la misma lógica de throughput y los indicadores? Probablemente la visión que hubiéramos... Pensaría que son tres elementos claros, Javier. Sí. El primero es el tiempo de recuperación de la inversión hubiera sido más corto. Okay. En el sector vehículos tienes dos líneas grandes. Los vehículos, obviamente, y la línea de postventa que incorpora inventario pequeño, que llega a ser un Repuesto, 20, ¿no? 25 de repuestos y para mantenimientos y lo que son venta de accesorios. Correcto. Cuando tú, obviamente, una estadística de corto plazo no puedes establecer la disponibilidad, recuerda que cuando tú compras vehículos, tú compras a la adivinanza.